En este primer módulo Azure AI Services del curso Inteligencia Artificial con Azure de la teoría a la práctica, vamos a ver una serie de conceptos básicos relacionados con la inteligencia artificial. Algunas consideraciones a tener en cuenta como los factores eh, que tenemos que considerar para desarrollar una IA responsable y también algunas de las capacidades de cada familia de servicios y herramientas que nos ofrece Azure para trabajar con la inteligencia artificial. Lo primero es, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el software que exhibe capacidades similares a las humanas como percepción, razonamiento, aprendizaje y toma de decisiones. Percepción es la capacidad que permite a los sistemas de inteligencia artificial de usar visión por computadora para aceptar, interpretar y procesar todo tipo de imágenes, tanto imágenes estáticas como vídeos y streamings de cámaras en vivo. El análisis de texto y conversación se refiere a que utilizando el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial puede leer, generar respuestas realistas y extraer significado semántico del texto. Esto es crucial para aplicaciones como chatbots o asistentes virtuales. Respecto a la voz, la inteligencia artificial puede reconocer el habla como entrada, reconocer quién habla, y sintetizar salidas habladas. La combinación de estas capacidades de voz con el análisis de texto permite la interacción conocida como IA conversacional, donde los usuarios pueden comunicarse con agentes de inteligencia artificial de manera similar a como lo harían con otro ser humano. Y respecto a la toma de decisiones, la inteligencia artificial puede usar experiencias pasadas y correlaciones aprendidas para evaluar situaciones y tomar decisiones adecuadas. Un ejemplo sería, por ejemplo, reconocer anomalías en las lecturas de ciertos sensores y tomar medidas para prevenir fallos o daños en el sistema. Respecto a términos relacionados con la inteligencia artificial, hay tres grandes bloques. Uno es la ciencia de datos, otro es el machine learning y otra es artificial intelligence. La ciencia de datos se centra en analizar datos para descubrir patrones y relaciones usando técnicas estadísticas. Por ejemplo, combinar datos sobre especies en peligro y actividades humanas para entender las interacciones que hay entre ellos. Al final lo que queremos con la ciencia de datos es procesar y analizar para entender. Respecto a esto y sobre él, tenemos el aprendizaje automático. Es un subcampo de la ciencia de datos que implica entrenar modelos para hacer predicciones basadas en datos. Por ejemplo, predecir el crecimiento poblacional de una especie usando datos de su entorno. Una vez hemos hecho un aprendizaje automático y tenemos modelos predictivos, podemos aplicar lo que se conoce como la inteligencia artificial. Es la aplicación práctica del aprendizaje automático. Se utiliza el aprendizaje automático para crear un software que emula características humanas. Por ejemplo, usar modelos predictivos para identificar animales en imágenes capturadas por cámaras automáticas. Entonces, lo que hacemos es emular la inteligencia humana. Como ingenieros de software, cada vez más necesitamos integrar características de inteligencia artificial en nuestras aplicaciones. Aquí hay algunas claves. Podemos integrar inteligencia artificial sin ser expertos en ciencia de datos. Podemos entrenar nuestros modelos con datos de muestra y utilizarlos después para hacer predicciones. Las predicciones se basan en probabilidades, no en certeza. Generalmente encontramos puntuaciones de confianza, confidence scores, para evaluar lo buenas o malas que son las predicciones de nuestro sistema. Y debemos considerar, siempre que desarrollemos o diseñemos un sistema que incluye inteligencia artificial, considerar el impacto que este sistema va a tener en nuestros usuarios y en la sociedad. La inteligencia artificial debe ser fiable y justa, entre otras cosas. Y estas consideraciones son esenciales para crear soluciones de inteligencia artificial efectivas y responsables. Al desarrollar soluciones de IA es crucial tener en cuenta una serie de principios. En Microsoft lo han dividido en 6. Creo que está bastante bien dividido. Tenemos el principio de equidad, es decir, que los sistemas de inteligencia artificial deben tratar a todas las personas de manera justa, evitando prejuicios, es decir, sesgos basados en género, en etnia o en otros factores. El siguiente punto
o el siguiente gran bloque dentro de la IA responsable es la fiabilidad y la seguridad. Si estamos haciendo sistemas de inteligencia artificial, estos deben funcionar de manera confiable y segura. Es esencial realizar pruebas rigurosas para garantizar que funcionen como se espera antes de su lanzamiento. Imaginaros una serie de robots que están trabajando de forma autónoma dentro de un campo de cultivo donde hay otras personas recolectando. Pues no puede haber choques, no puede haber accidentes. Se debe testear todo con el máximo rigor. La IA además debe ser segura y debe respetar la privacidad. Los datos de personas utilizados deben estar protegidos adecuadamente. Si tenemos un sistema de vigilancia que está captando datos faciales de la gente, pues estos deben guardarse de forma anónima y segura. Respecto a la inclusividad, la inteligencia artificial debe beneficiar a todas las partes de la sociedad independientemente de la capacidad física, del género, de su orientación sexual, de su etnia o de otros factores. Y esto debe hacerse de forma transparente. Los sistemas deben ser comprensibles. Es decir, los usuarios deben saber cómo funciona el sistema, sus propósitos y sus limitaciones. Todos hemos visto cuando empezamos a utilizar ChatGPT o el Copilot que nos dice que la información o el contenido que nos genera puede ser no fiable. Esto es un ejemplo de transparencia, porque nos está diciendo cómo funciona el sistema y qué podemos esperar de él. Además, las personas deben ser responsables de los sistemas de inteligencia artificial, los desarrolladores, y en este caso nosotros que queremos ser ingenieros de inteligencia artificial, debemos asegurarnos de que los modelos cumplen con los estándares éticos y legales. Estos principios todos nos ayudan a crear soluciones de inteligencia artificial justas, seguras y beneficiosas para todos. Microsoft ofrece Azure Machine Learning, ¿vale? Y es una plataforma en la nube para ejecutar experimentos a gran escala. Podemos entrenar modelos predictivos, podemos publicarlos como servicios. Las características principales de Azure Machine Learning es que tenemos el Automated Machine Learning, es decir, Machine Learning automático. Facilita a los que no son expertos en ciencias de datos la creación rápida de modelos de inteligencia artificial. Además tenemos el Azure Machine Learning Designer. Es una interfaz gráfica que nos permite hacer el desarrollo, pintar cajas y flujos de datos con una serie de elementos que nos permiten hacer todo este desarrollo sin necesidad de escribir nada de código. Además, Azure Machine Learning nos provee de capacidades para gestionar nuestros datos y la capacidad de cómputo. Es decir, tenemos recursos en Azure para almacenar datos tipo blob storage y máquinas virtuales con cierta capacidad que podemos escalar vertical y horizontalmente para el entrenamiento y la ejecución de estos modelos. Así que gracias a esto podemos desarrollar pipelines, es decir, orquestar estas tareas de entrenamiento, despliegue y gestión de modelos. Los científicos de datos pueden usar Azure Machine Learning para preparar datos, entrenar modelos y desplegarlos como servicios web. A su vez, los ingenieros de software pueden integrar estos modelos en aplicaciones usando Automated Machine Learning o el Designer, colaborar en el despliegue de modelos con otros frameworks comunes o incluso utilizar e integrar librerías y clientes que nos provee Azure para gestionar el ciclo de vida de estos modelos de forma personalizada, por ejemplo, con desarrollos propios. Respecto a las capacidades que nos provee Azure AI Services, hay una amplia gama de servicios en la nube que encapsulan y nos precocinan capacidades de inteligencia artificial. En lugar de un solo producto, Azure AI Services es un conjunto de servicios individuales que puedes usar como bloques de construcción para crear aplicaciones inteligentes y sofisticadas. Veamos algunos ejemplos de las principales categorías y ejemplos de las capacidades que ofrecen. Tenemos herramientas para el procesamiento del lenguaje natural, es decir, analizar texto, responder a preguntas, comprensión del lenguaje, traducción, reconocimiento de entidades en diferentes archivos o clasificación del texto de manera personalizada. A su vez tenemos Knowledge Mining, es decir, búsqueda con inteligencia artificial. Aquí tenemos, y entraremos en detalle en esto, inteligencia de documentos y ciertas habilidades personalizadas que en el ámbito empresarial pueden ser súper útiles. Tenemos Computer Vision.
Es decir, análisis de imágenes, análisis de vídeo, análisis de streaming de vídeo, clasificación, detección de objetos, análisis facial o reconocimiento óptico de caracteres, OCR. Uno de los ejemplos más habituales de visión computacional o computer vision. Tenemos decision support, es decir, seguridad de contenido o moderación de contenido, ¿vale? Y tenemos IA generativa. Un ejemplo claro es todo lo que se ha hecho con ChatGPT y Azure OpenAI, ¿vale? Pero también tenemos otros servicios como generación de imágenes, como DALL-E. En el fondo, estos servicios preconstruidos te permiten integrar, como decía antes, rápidamente capacidades avanzadas de inteligencia artificial en tus aplicaciones, sin tener que desarrollarlas tú mismo. Están precocinados y nos facilitan el desarrollo de soluciones inteligentes con una amplia gama de capacidades. La IA generativa, a su vez, es un campo en rápido crecimiento. Se enfoca en modelos de IA que generan contenido como texto, imágenes o código. Además, de una manera casi que parece que tienes una conversación real. Estos modelos se basan en grandes modelos del lenguaje y suelen responder con precisión a las indicaciones en lenguaje natural que el usuario les da como input. Azure OpenAI Service es un servicio de Azure para desplegar, utilizar y ajustar modelos desarrollados por OpenAI. Un ejemplo popular es ChatGPT y tenemos habilidades de ChatGPT dentro de los modelos de OpenAI. ¿Qué más? Los ingenieros de inteligencia artificial pueden además desarrollar aplicaciones utilizando estos modelos, ¿vale? Otro servicio que ofrece son API REST y librerías que nos permiten integrar todas estas capacidades en diferentes lenguajes de programación, facilitando el desarrollo de aplicaciones con esta tecnología. Entraremos en profundidad durante esta serie de vídeos en el curso de inteligencia artificial con Azure. Respecto a Cognitive Search, buscar información es una necesidad común en muchas aplicaciones, desde motores de búsqueda hasta aplicaciones móviles. Azure Cognitive Search es un servicio de inteligencia artificial aplicada que permite ingerir, indexar datos de diversas fuentes y buscar en el índice para encontrar, filtrar y ordenar información. Es decir, podemos ingerir datos, indexar esos datos, ¿vale? Para luego ser capaces de buscar y proporcionar resultados adecuados. Además, la indexación básica de texto, Azure Cognitive Search permite definir pipelines de enriquecimiento del texto indexado o de la información indexada para mejorar el índice con conocimientos derivados de estos datos fuente, por ejemplo, utilizando visión computacional y procesamiento del lenguaje natural para generar una descripción de imágenes o extraer texto de documentos escaneados y de determinar frases clave en documentos muy largos, por ejemplo, en ficheros médicos. Este enriquecimiento produce una experiencia de búsqueda más útil y los conocimientos extraídos pueden almacenarse para análisis adicionales o integrarse en otras pipelines de datos para una solución de inteligencia empresarial. Así que nada, bueno, pues este era un primer módulo de introducción. Hemos definido la inteligencia artificial, hemos visto una serie de términos relacionados con la inteligencia artificial, ciencias de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial. Hemos visto las consideraciones que tenemos que tener como ingenieros y discutido cómo la integración de la inteligencia artificial se ha vuelto muy sencilla, pero que tenemos que considerar ciertos aspectos para generar sistemas responsables que utilicen la inteligencia artificial. Hemos visto las capacidades de Machine Learning dentro de Azure, con el Designer, etc. Hemos analizado un poco por encima lo que nos provee Azure AI Services, OpenAI Service y, bueno, pues lo que podemos hacer para buscar. Y lo siguiente pues va a ser crear y consumir Azure AI Services. Así que, bueno, ya sabes, yo mis vídeos siempre los grabo en directo, tengo aquí mis notas. La idea es que sea ameno y divertido, así que si te ha gustado este primer vídeo, pues te espero en el siguiente. Y vamos a ver cómo crear y consumir servicios de Azure con Azure AI Services. Hasta la próxima.